Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre y ahora hablaremos sobre las posibilidades que nos dejó Rafael Correa para cambiar un mal gobierno que le pudiera suceder. Indudablemente la primera acción que dejó para poder cambiar un mal gobierno es que se reúnan 1.200.000 votos y con eso se llame a una asamblea constituyente. La segunda es que, por ejemplo, en el caso del actual presidente, sea que el Congreso, o sea que él personalmente reconozcan su incapacidad física, porque no decimos que tenga incapacidad mental como Abdalá Bucaram, pero sí es indudable que ya sufre de una incapacidad física visible, trabaja solo 4 horas diarias, ya no puede acudir, la vicepresidenta hace todas las funciones de él. En fin, esta incapacidad física cada vez más manifiesta tiene dos caminos. O él renuncia en reconocimiento a su incapacidad física, o el Congreso le declara incapacidad física y le pide la salida. Pero esto es muy difícil, porque el Congreso se encuentra dividido y se necesita las 2/3 partes del Congreso para que eso suceda. Más aún ahora que Alianza País se encuentra dividida, ya no es un partido fuerte y sus capacidades se ven muy reducidas. Pero, ¿cuáles son los factores que sostienen al presidente e impiden que se caiga Lenín Moreno? Los factores que impiden que se caiga Lenín Moreno son un factor global, que es el crecimiento de la economía mundial. Y Ecuador está creciendo muy bien, al 3%, y esto es realmente la mesa servida que dejó Rafael Correa. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de resistir mejor los fenómenos del niño y la niña debido a la gran infraestructura que se creó. Tenemos un aprovisionamiento eléctrico que ya se resuelve solo. Tenemos unos buenos precios del petróleo. Han mejorado los precios y el volumen de las exportaciones no tradicionales y tradicionales. Y esto ha generado que la economía ecuatoriana vaya en franco progreso. Pero el otro factor que le sostiene al presidente es indudablemente los medios de comunicación. Él no se sostiene por su capacidad de gestión, por su capacidad económica, por su simpatía, por su capacidad de comunicación, ni de conmover a las masas, ni por el respaldo popular que tenga. Eso no lo tiene, absolutamente. Ninguna de esas cualidades son sus cualidades y las que le podrían permitir sostenerse. Él se sostiene porque existe una serie de medios nacionales e internacionales que lo sostienen. Como dije anteriormente, él ahora es prácticamente un títere de los principales diarios y canales de televisión del país. Pero estos canales son canales privados, porque a pesar de que dispone de una gran infraestructura estatal para tener un poder de presión, su incapacidad de gestión no le permite usar esos recursos. Otro elemento fundamental que le sostiene es la injerencia real y total de Estados Unidos. La injerencia real y total de Estados Unidos se basa en el apoyo claro que tiene de parte del presidente Donald Trump. Donald Trump es un factor a su favor que lo sostiene en el poder. Y hablar de un respaldo norteamericano es realmente hablar de un gran respaldo que por supuesto no lo tuvo nunca Rafael Correa. Ante estas situaciones, el real y único camino que nos queda para pensar en un cambio, porque el de gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que está en franco deterioro, pero todavía no nos llega a una confrontación social. Para evitar la confrontación social, que no está distante y que ya está emergiendo, primero como una forma de confrontación en la frontera y segundo, con una forma de confrontación regional entre la costa
que realmente está a favor de Correa y son la mayor parte de la población, y además están defendiendo otro tipo de actitud, con menos hipocresía, con menos traición, con menos chistes y con menos centralismo por parte de la administración pública en Quito. La centralización del poder en Quito es un factor muy importante que está determinando el deterioro de la ciudad, del país. Es indudable que la economía ecuatoriana está en un periodo de suspenso. No digo de crisis, no digo de colapso, no digo de ninguna cosa. Está en un periodo de suspenso. Y está en un periodo de suspenso porque este presidente pretende aplicar la fórmula de Pinochet a Ecuador. Es decir, sabiendo y siendo todavía más antes un franco enemigo de Pinochet en su juventud, de pertenecer a un partido que era el enemigo de Pinochet, ahora se cambió de bando, igual que lo hizo nuestro querido coronel Lucio Gutiérrez, que primero le juró a Chávez y a todos sus electores que lucharía por ser un país soberano, Ecuador. Después, cuando se reunió con George Bush, hijo, le dijo que sería el mejor aliado de los Estados Unidos. Cosa similar hasta está sucediendo con la hipocresía manifiesta, la traición ya a vistas y el entreguismo de Ecuador a los Estados Unidos. Entregarse a los Estados Unidos no es algo malo. Estados Unidos es realmente el país que nos ha enseñado lo que es la libertad vista desde muchos ángulos diferentes. La libertad tecnológica, podríamos decir. La libertad que nos da la luz, la libertad que nos da la televisión, la libertad que nos da el internet, la libertad que nos da el celular, en fin. Estados Unidos es un país que nos inspira. Es la inteligencia humana en ebullición. Pero tiene un problema. Tiene una política injerencista que no ha cambiado desde el año 1901, en que hizo la guerra hispano-norteamericana. Y desde ese momento ha concebido, porque hay una ley que se llama justamente la ley del garrote, en la época de Theodore Roosevelt, que concibió que la política norteamericana era el principio de la ley del garrote, de la ley del más fuerte. El que molesta le doy castigo. Y esta política ha permanecido hasta ahora como una política de Estados Unidos frente a América Latina. Y se ha caracterizado por su injerencia. Entonces, nos enfrentamos a un claro problema de cómo manejar la situación en este momento. Lo evidente es que todos los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que para no llegar a un proceso de confrontación social, tenemos que ver y ejecutar la posibilidad que nos da la Constitución de una asamblea constituyente reuniendo 1.200.000 votos, lo cual no es difícil, porque solamente para el proyecto de la conservación del Yasuní se reunió la misma cantidad de firmas. Nosotros podemos reunir la misma cantidad de firmas y presentar los documentos correspondientes para llamar a una asamblea constituyente y enviar a todos los asambleístas que están en el poder ahora, al presidente, a la vicepresidenta, a su casa, para que llegue un nuevo orden a Ecuador, y ese nuevo orden no sea el entreguismo de toda la riqueza, de toda la capacidad productiva del Ecuador a los más ricos y al saqueo de organizaciones transnacionales, las llamadas llegadas del capital extranjero, y tampoco al saqueo de todos estos ladrones o exportadores de capital que vienen a Ecuador, hacen negocios, sacan mucho dinero y después sacan todo ese dinero fuera del país, lo que hizo la banca antes de la crisis de 1999.
Entonces, con estos conceptos bien claros, tenemos que estar presente que, nuevamente, Rafael Correa nos enseñó y nos dio el camino que para salir de este atolladero, la solución menos violenta es la consulta popular para la creación de la constituyente. ¿Qué se puede hacer para el próximo mes de marzo, en la que hay al mismo tiempo la consulta para las autoridades seccionales del Ecuador? Planteamos entonces así que la salida de este atolladero es la consulta popular. Insisto que el gran problema que presenta el presidente es una muy baja capacidad administrativa. No estuvo preparado, le quedó demasiado grande, no sabe qué hacer con la gran infraestructura vial, no sabe qué hacer con la gran infraestructura de las megaconstrucciones, no sabe qué hacer con los 20.000 becarios que están llegando acá, el talento que se mandó a cultivar en el extranjero, no sabe qué hacer con Yacha y no sabe qué hacer con las universidades, no sabe qué hacer, simplemente no sabe qué hacer. Con esto nos despedimos. Muchas gracias.